11:13 de la mañana. La Superintendencia de Industria y Comercio está pidiéndole explicaciones a los empresarios, una explicación que ya causa polémica y molestia entre el gremio empresarial. Es a raíz de una pregunta que hace la SIC de cómo están fijando los precios y también los detalles de sus ganancias. Esto lo hizo la superintendente a través de una solicitud. Lo que muchos gremios se han preguntado es si esto se asemeja, y lo digo en pregunta, así lo plantean ellos, con el control de precios. Pues bien, aquí está la entrevista de la superintendente donde está explicando precisamente esta carta donde hace esta solicitud. Doctora Cielo Rusinque, en primer lugar, la carta de la que hablamos pidiendo alguna información a las empresas en Colombia, ¿a qué empresas fue enviada esta carta? ¿Qué sectores, digamos, se ven involucrados con esta solicitud de la Superintendencia de Industria? A ver, en principio estamos hablando de 5 requerimientos que fueron emitidos desde la Delegatura para la Protección de los Derechos del Consumidor a 5 empresas de consumo masivo que ustedes deben tener allí referidas. Y acá lo que es importante de pronto dar a conocer para que esto no genere más revuelo cada vez que hagamos unos requerimientos es que vienen más requerimientos. Acá nos estamos limitando solamente a dar información sobre la actividad desplegada por la Delegatura de Protección al Consumidor, pero vendrán otros también por parte de la Legatura de la Protección a la Libre Competencia. ¿Cuál es la intención propiamente de solicitar este tipo de cosas que algunas empresas consideran que es más bien información confidencial, interna del trabajo de cada empresa? A ver, la intención no es otra que cumplir a cabalidad con las funciones que tenemos en tanto que entidad de inspección, vigilancia y control, que está llamada a preservar el cumplimiento del régimen legal en materia de protección a los derechos del consumidor y también en materia de protección a la libre competencia. Este tipo de requerimientos nos permiten acceder a la información necesaria para que en el marco de esas indagaciones preliminares podamos encontrar los elementos que nos van a, objetivos que nos van a permitir establecer si existen violaciones al régimen del consumidor o de la libre competencia. Pero doctora Cielo, en un régimen de libertad, de competencia, no es obvio que cada empresa tenga unos criterios diferentes e internos en la misma compañía para determinar cómo arma, digamos, cómo conforma sus precios. No, claro, las empresas son libres de establecer unos criterios, de precisamente en el marco de la libre competencia jugar con los precios, digamos. Lo que no son libres es de infringir el régimen legal en materia de política del consumidor o de la libre competencia, es decir, inducir al consumidor al engaño, hablarle de ofertas que en la verdad no existen, por ejemplo, o en el caso de cuando estamos hablando de violación a la libre competencia, establecer precios excesivos, sobre lo cual hay doctrina en la Superintendencia de Industria y Comercio o injustificados, porque si bien es cierto, en una economía social de mercado donde rige la libre competencia, en principio es esa posibilidad que tienen las empresas dentro de su libertad empresarial para establecer los precios, la que permite generar esos equilibrios en el mercado. Lamentablemente, la realidad es que si no fuera por esa labor nuestra de inspección, vigilancia y control de regulación, se cometerían en el marco de esa actividad y de esa iniciativa privada, de esa libre empresa, prácticas que son determinadas como violatorias del régimen legal existente en Colombia. En eso creo que tiene usted toda la razón. Doctora Cielo, esto significa que estas 5 empresas a las que les enviaron la carta eventualmente están siendo investigadas por algún tipo de violación a los derechos de los consumidores, a publicidad engañosa, quizás. En efecto, aquí lo que estamos haciendo son indagaciones preliminares que lo que buscan es establecer si en el caso particular de lo que corresponde a la Delegatura de Derechos del Consumidor, es si al momento de establecer promociones, las mismas corresponden verdaderamente a ofertas, digamos, al consumidor o hay en las mismas inmersas algunas prácticas de engaño o de inducción, digamos, al consumo que implican una violación al régimen legal. ¿Y eventualmente en esto venían esas empresas desde hace rato o es algo nuevo, alguna denuncia nueva de este año, por ejemplo?
A ver, acá es importante precisar que nosotros en el grupo de estudios económicos de la superintendencia ya teníamos desde el año pasado, desde el 2024, de hecho finales, una orientación de unos estudios que nos daba cabida, digamos, para iniciar unas indagaciones preliminares que comenzaron, digamos, este monitoreo se viene desplegando desde el año 2025, todas las semanas desde febrero del 2025, 2 veces a la semana se realiza un monitoreo para vigilar todo lo que es la política de ofertas, de promociones y determinar si hay eventualmente engaños al consumidor. Y han encontrado que efectivamente hay empresas que ameritan ser sancionadas porque estaban, digamos, induciendo a engaño al consumidor. No, por ahora estamos hablando solamente de la etapa preliminar, precisamente para poder llegar a una eventual escenario de sanción o necesarias medidas administrativas, es porque hemos accedido a esa información, a esos elementos de juicio que nos permiten determinar si hay eventuales infracciones al régimen. Doctora, no tengo la carta completa. ¿Cuáles son las 5 empresas a las que se les hace este requerimiento de información? No la tengo aquí a la mano porque de hecho pues no es el nombre con el que normalmente conocemos los consumidores, sino de las sociedades que están inscritas, digamos, en sentido formal, pero pues con mucho gusto se las puedo facilitar. Sí, le agradecería. De todas maneras, son empresas entonces de consumo masivo, empresas de quizás almacenes de cadena y demás, por ejemplo. De acuerdo, tanto de consumo masivo en sentido físico como también que hacen su política de comercio por medios electrónicos. Y pues aquí en este caso particular de la Legatura del Consumidor son empresas que tienen gran impacto, que son de consumo masivo y que por lo mismo pues tienen una relevancia en el mercado. ¿Y esas empresas, doctora, han entregado ya la información o se han negado a entregarla o no? Apenas, digamos, va en... Algunas sí, el término que se les dio fue de 15 días y aquí es importante señalar que no es discrecional de las empresas facilitarnos la información, porque lo contrario implicaría una obstrucción al curso, digamos, al cumplimiento de nuestras funciones y de por sí el no entregar información es ya una violación al régimen establecido en Colombia que corresponde, válgalo decir, incluso podría establecerse la máxima sanción como si se hubieran comprobado las conductas que estamos investigando. Claro, me imagino no es la primera vez que la superintendencia entonces solicita este tipo de información a las compañías. No a En esas, quizás a absoluto. otras. En absoluto, un requerimiento de información es, digamos que el mínimo de los instrumentos que tiene un organismo de inspección, vigilancia y control para poder establecer, para poder tener pruebas, para poder tener elementos de juicio y para poder determinar si hay violaciones al régimen que existe en Colombia o no. Gracias, doctora. Le agradezco muchísimo, muy amable. Muchas gracias. Vale. Bueno, don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, ¿cómo va? Ahí estaba la entrevista de la superintendente con nuestro editor económico Henry González. Voy a saludar a nuestro invitado, precisamente que hace parte de ese gremio empresarial, doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Gracias, Juan Camilo, por la invitación y Eduardo también, gracias. Antes de escucharlo, me parece importante ir al papel. Sí. ¿Qué exactamente le está pidiendo la SIGA a las empresas? Pues mira, hay 2 puntos, son varios, son 5. Los 3 primeros me demoraría parecen... mucho, pero de pronto sí el primero dice, esto es una petición, insistimos, que le hace la Superintendencia de Industria y Comercio a 5 empresas y dice que lo va a seguir haciendo con muchas más, como escuchaban ustedes en la entrevista. Indicar los procedimientos y parámetros que utiliza la sociedad para fijar precios y descuentos aplicados a los productos que comercializa, detallar los criterios jurídicos, técnicos y comerciales definidos por la sociedad para esta finalidad. En el punto 2 dice, informar cuáles son los parámetros, criterios o modelos definidos por la sociedad para establecer el margen de ganancia mínimo sobre los productos que comercializa e indicar de qué manera afectan la estructura de costos de los productos, los cambios en los costos de importación, logísticos y demás variables. Yo creo que con estos 2 puntos, doctor McMaster, podemos hacer ya una primera aproximación, porque lo que entiendo acá es que más allá de un control que efectivamente lo tiene que hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, no sé hasta qué punto, y perdón la expresión, se le están metiendo al rancho a las empresas. Bueno, pues más que meterse al rancho, yo creo que lo que está sucediendo es que están realmente rompiéndose algunos principios generales, digamos, sobre la libre competencia, sobre la confidencialidad, sobre lo que pueden y deben hacer las compañías para poder definir cómo es su modelo de negocio. No se entiende muy bien de lo que dice la superintendente, no se entiende muy bien
cuál es el tipo de investigación que se está realizando sobre las compañías. Evidentemente, en el régimen que tenemos en Colombia, que es el régimen de la libre competencia, las empresas pueden definir cuáles son los precios a los cuales le venden los productos a los consumidores, y el consumidor puede elegir a qué precios y a qué compañías, perdón, qué precios y qué productos son los que compran, por lo tanto, a qué compañías le compran sus productos. Hay bastantes cosas de las que ella dice que no son comprensibles. Por ejemplo, dice que no haya publicidad engañosa, o que no sea, o que eventualmente no se hayan definido mecanismos de rebajas que eventualmente se hayan ofrecido y que luego se mantengan en adelante. No entendemos cómo necesita o por qué necesita eventualmente la superintendencia saber cuál es la estructura de costos para saber si las rebajas o los descuentos que se han ofrecido se mantienen en forma permanente o no. ¿Para qué necesita la superintendencia saber cuál es la estructura de costos? ¿Cuál es la estrategia de definición de precios? Suele ser parte de la estrategia corporativa que definen las compañías. Además, muy seguramente la que le da la capacidad de poder competir con los competidores. La verdad es que lo que ella argumenta como eventualmente defensa del consumidor tiene muy poco que ver con los instrumentos que está planteando como instrumentos de solicitud de información a las empresas. Estamos muy desconcertados, pero también estamos muy preocupados porque ya en el pasado, en otros países, cuando se ha comenzado a tratar de intervenir los precios, o cuando se ha tratado, o cuando el Estado ha tratado de ser parte de la definición de precios, hemos terminado en situaciones muy, muy complejas. No es usual, no es conveniente, no es lo que dice nuestra Constitución, que el Estado realmente tenga la posibilidad de entrar en la definición de precios en la mayoría de los productos. Hay unos productos que tienen precios regulados y hay otros que tienen libertad vigilada, pero la mayoría del mercado colombiano en realidad lo que tiene es libertad de precios, que es como funciona, digamos, nuestra economía y nuestra sociedad. Eso último me parece muy, muy importante, doctor McMaster, porque ella en la entrevista con Henry González gradúa esta solicitud como que es normal, que esto se ha pedido antes, que esto es cierto. ¿Usted ha escuchado años anteriores que la SIC pida este tipo de información? No. Ellos han hecho investigaciones, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, alrededor de prácticas restrictivas de la competencia, en cuyos casos han pedido esta información. Entonces, por ejemplo, cuando tienen indicios de que puede haber cartelización, pues han hecho estas investigaciones. Aquí no es eso lo que ella está diciendo. Inclusive, está utilizando una figura que es un poco extraña, que es la de la definición inequitativa de precios. Hace referencia, y lo ha hecho no en esta entrevista que acabamos de ver, pero sí en entrevistas que dio en la radio esta mañana. Habló de la definición inequitativa de precios, hace referencia a una jurisprudencia del año 1959 y dice que en el pasado, en el año 1959, por favor, estamos hablando de hace 60 y varios años, 60 y cuántos, 67 años, hubo de alguna forma jurisprudencia en la cual el Estado se metió en cuál debería ser la forma o equitativa en la cual se podría hacer definición de precios, y la verdad es que en Colombia eso no existe. El Estado de verdad no tiene forma, digamos, no existen razones para las cuales, digamos, podamos identificar un Estado que es capaz de definir qué precio es equitativo y qué precio no lo es. Y sobre todo, ¿qué precio no lo es? Vimos, las 5 empresas fueron anunciadas esta mañana. Algunas empresas producen bolsos y morrales, las otras empresas son empresas de grandes superficies. Vimos otra empresa que produce alimentos. La verdad es que y dice ella, y nos anuncia y nos dice, y no se escandalicen que además le vamos a pedir a muchas otras empresas. Pues, y además nos anuncia que si no se le entrega la información, entonces le van a poner la multa máxima, porque entonces se va a considerar que es como una aceptación, digamos, de la peor de las culpas. Es decir, es como una serie de amenazas detrás de otra serie de amenazas. ¿Para hacer qué? O sea, ¿qué es lo que está buscando el Estado en este momento? ¿Cómo el Estado va a definir márgenes? El presidente de la República, que por cierto no debería meterse en estos temas porque se supone que la superintendencia es independiente de la presidencia de la República, no son entidades que deban recibir órdenes de la presidencia de la República, las superintendencias. Se entendería, y constitucionalmente supuestamente son independientes. También dijo en un trino que por qué estábamos asustados porque nos pedían información. Bueno, porque es que en Colombia existe el derecho a la confidencialidad, porque en Colombia existe el derecho a que las empresas definan en forma confidencial
y sin contarle a su competencia cuáles son sus estrategias, por ejemplo. Y Claro. como hacen esas estrategias, además, Imagínese le claro, ofrecen yo al diciéndole a la consumidor las mejores competencia alternativas. en cuánto compro y en cuánto vendo. ¿Cuánto vendo y Pues, cuánto me estoy mejor ganando y dicho, cuánto y en cuánto puedo dar una Exacto. oferta? Sí. Exactamente, entonces no es que le tengamos temor, es que así funciona el mercado y es un derecho que además tenemos. Tampoco es claro por qué el presidente se mete en esta discusión, porque el Ejecutivo o el presidente no debería estar, como en su momento también cuando dijo que él había ordenado la intervención de las entidades del sector salud, se lo había ordenado a la Superintendencia de Salud. Eso no está bien. El presidente no debe darle órdenes a la superintendencia. Inclusive lo digo yo en mi libro, que estamos preocupados cómo eventualmente las superintendencias puedan ser utilizadas como instrumentos de presidencia de la República para presionar al sector empresarial. Eso no está bien. En un trino que yo saqué hoy, mostraba cómo en el año 2011, mediante una resolución que creo que es del 21 de noviembre del año 2011, en Venezuela el presidente Hugo Chávez le dio facultades a las autoridades venezolanas para que le pidieran este mismo tipo de información a las empresas. Entonces le pidieran, por ejemplo, el dato de cuáles son sus costos, cuáles son sus balances o los balances que reflejaban cuáles eran sus costos, cuáles eran los costos de transformación, cuál era la tecnología y cuál es la estructura de formación de precios. Muy parecido a lo que vimos ahí en Doctor esas Bruce. cartas que conocimos ayer. Doctor Bruce, y yo quiero ir a eso porque uno como consumidor, Juanca, dice, Sí. pues buenísimo, que el gobierno intervenga y que se asegure que lo que me van a cobrar por este teléfono, por estas gafas, por este computador, pues es el precio justo y no se abuse con la utilidad del empresario y que yo verdaderamente sepa que yo lo que estoy comprando es a un precio justo. Pero eso, y quisiera aquí, doctor Bruce, que nos ayudara a entender cuáles son las implicaciones de que yo controle estos precios, es decir, de que el Estado se meta a decir cuánto puede valer un celular, un computador, unas gafas. Pues es que así no funciona el mercado, Eduardo. Inclusive hay casos en los cuales nosotros los consumidores consumimos productos a pérdida. Por ejemplo, cuando hay liquidaciones de productos, cuando usted se encuentra con que hay cambios de colecciones o cuando usted se encuentra con que efectivamente hay productos que ya están, por ejemplo, a punto de salir de temporada, los productores deciden yo voy a liquidarlo y lo voy a liquidar a pérdida. Pregunto yo, en esos casos, ¿acaso se le va a garantizar, por ejemplo, un margen mínimo al productor y no pueden vender más barato los productores porque hay que garantizar un margen mínimo? Eso no sucede realmente en la economía. El Estado no es un agente idóneo para definir cuál es el margen ni cuánto se tienen que ganar un restaurante, cuánto se tiene que ganar una ferretería, cuánto se tiene que ganar una cafetería. Cada uno, y por eso en realidad esa es de alguna forma, digamos, la gracia de la competencia. La competencia lo que produce es suficiente oferta para que la oferta sea la que haga que al final los márgenes sean suficientemente bajos para que se logren cubrir, digamos, los costos y para que se logre de alguna forma justificar desde el punto de vista de quien hace la inversión y quien ofrece el producto o servicio una utilidad que amerite el riesgo y que amerite hacer la actividad. Con esto dicho, uno tiene realmente el funcionamiento de la economía y es lo que nosotros tenemos que garantizar. De manera que si al revés nos imagináramos, por ejemplo, al final de cuando hay liquidación de saldos, no, usted no puede hacer liquidación de saldos porque si usted no se está ganando un margen suficientemente grande, ese sería un error también grandísimo y el consumidor se dejaría de beneficiar de esa situación. O por ejemplo, hay una competencia muy grande y hay alguien que quiere liquidar sus inventarios y dice, voy a bajar el precio. Y diciendo que va a bajar el precio, termina ofreciéndole al consumidor algo por debajo del margen. ¿Eso es posible o no es posible? Claro que es posible, pero según la lógica que estamos oyendo, entonces el Estado terminaría diciendo que no. No es una buena idea, Sí. produce daños grandes y sobre todo le quita inmensos incentivos a la gente que trabaja para producir cosas para que nosotros logremos realmente tener Claro. suficiente abastecimiento de productos y servicios. Doctor McMaster, ya para ir cerrando, ¿qué pasa si las empresas se niegan a responder estas preguntas? Bueno, nos lo anunció la doctora Rusinque en la entrevista anterior. Dijo, si se niegan a responder lo que le estamos diciendo, asumiremos entonces que son culpables de todos los daños y le impondremos la multa máxima, dijo ella. Lo cual, digo yo, es una amenaza sobre otra amenaza, lo cual también está muy mal.
porque no puede ser que las autoridades consideren que tienen ese poder y que con el poder que tienen entonces van a terminar realmente doblegando pues a todo el mundo, a los ciudadanos, a los productores, a la economía. Esa no es una buena forma de ejercer el poder, esa no es una buena forma de imponer la autoridad que la tienen ahora, pues la tienen temporalmente, porque pues quizá dentro de 6 meses o 7 meses no lo tendrán, ¿no? Pues doctor Bruce, gracias por este contacto, estas explicaciones. Claro, es que además se parte de la base de que la economía es estable, ¿no? Y las importaciones siempre van a valer lo mismo y todo vale lo mismo, la gasolina vale lo mismo, pero eso todo fluctúa y en la medida en que usted le da una información a la SIC, en este sentido, pues ella puede decir, no, eso es lo que les vale a ellos, pero eso no siempre es lo mismo, no siempre, depende también de la temporada del año en el que se hagan esos cálculos, en fin. Una situación complicada. Doctor McMaster, gracias. Sí, Eduardo, inclusive déjeme decirle, vimos que había preguntas alrededor de la tasa de cambio. ¿Va acaso el Estado colombiano a ser el regulador de los precios y va a definir, dada la tasa de cambio, cuál es la implicación de cada materia prima para definir cuánto pueden cobrar o no pueden cobrar los productores? Ese tipo de cosas realmente se parece mucho a economías extrarreguladas que han producido muy malos resultados. Ahí tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba, tenemos a la antigua Unión Soviética y fíjense en qué resultaron esas economías. Los desincentivos para el sector privado. Pues doctor McMaster, gracias. Juanca, gracias. Gracias, Edu. Gracias, doctor McMaster. Un saludo.